Es un gusto y siempre es una bendición compartir la palabra de Dios, pero también es una responsabilidad, hermanos, así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que sea el Señor hablando en este día. Señor, te doy gracias porque eres bueno, eres misericordioso. Dios, te doy gracias porque tú nos das la vida, nos permites, Señor, el aliento cada mañana. Y hoy estamos reunidos aquí. Señor, hoy deseamos que tú hables a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea firme como lo ha sido siempre. No firme porque carezca, Señor, de firmeza, sino porque nosotros muchas veces la tomamos endeblemente, Señor. Que se afiance en nuestro corazón y que, Señor, tu Hijo se ha mostrado a nosotros en este día. Pedimos esto porque sabemos, Señor, que por gracia somos salvos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 19. Y no me estoy equivocando, Éxodo 19, un capítulo antes del pasaje que nos ocupa el día de hoy. Éxodo 19 nos va a dar el contexto, nos va a dar la pauta de lo que está sucediendo en el capítulo 20. Recuerdan que Dios le dice a Moisés que tiene que santificar al pueblo, porque el pueblo tiene que ser acercado al monte, y en el monte va a descender Dios. Dios se va a presentar ante el pueblo. Y hoy vamos a ver por qué era necesario que Él se presentara ante el pueblo. Porque era necesario que el pueblo se acercara al monte. Y en el 19 vamos a ver desde el 9 cómo el Señor le da esta indicación. En el 16 vamos a ver que empieza a haber una manifestación del Señor en ese lugar. ¿Cuáles son los elementos por los cuales Dios se manifiesta al pueblo? Bueno, vemos que hubo truenos, hubo relámpagos y una densa nube sobre el monte, y también un sonido fuerte de trompeta. Ahora, se les había dado indicación a estos hombres de que tocaran la trompeta para avisar al pueblo. Pero este sonido fuerte de trompeta, vamos a ver más adelante que también se puede interpretar como un sonido que no producía el pueblo. Pero bueno, eso queda a interpretación. Pero también quiero que notemos que el monte humeaba. Y vamos a ver varios elementos el día de hoy que se parecen mucho al encuentro que tiene Moisés con la zarza ardiente en Éxodo 3. Y estos elementos son vitales que los consideremos, hermanos. Son vitales porque nos tienen una implicación para nosotros. Nos incluye a nosotros este pasaje. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que encontrarse con su Dios. El pueblo de Dios tiene que escuchar a su Dios. Pero vamos a ver esta curiosa escena donde el pueblo de Dios teme. Si ustedes pueden ver en algunas de sus versiones, si tiene Reina Valera, va a ver que el subtítulo dice El terror del pueblo. Y creo que es un buen título, pero creo que hay más allá que el terror del pueblo. Hay algo más allá que debemos considerar esta mañana. Y si nosotros vamos a Deuteronomio 5, 22 al 33, ahí en Deuteronomio 5, 22 al 33, ustedes van a ver, hermanos, que es la repetición de este pasaje. Solamente que Moisés lo relata a manera de recuerdo. Aquí lo está narrando en Éxodo. Y en Deuteronomio nos da incluso más detalles acerca de la actitud del pueblo, acerca de lo que piensa Dios de la actitud del pueblo, e incluso una bendición que va a venir en los versículos 32 y 33,
del capítulo 5 de Deuteronomio. Pero eso lo vamos a considerar más adelante. Solamente quiero que tengamos en cuenta esto. Porque ¿quién es el dador de la ley? Es Dios. ¿Por medio de quién la está entregando? Por medio de Moisés. Y eso ustedes lo vieron hace 8 días en los 10 mandamientos. Lo que englobaban todos estos 10 mandamientos. Pero ¿saben ustedes que no eran las únicas leyes que fueron dadas al pueblo? De hecho, a partir del capítulo 21 de Éxodo van a empezar una serie de ordenanzas, una serie de leyes para regir al pueblo, para acercarse a Dios, para santificarse, para desarrollar una vida en sociedad, para hacer luz a las naciones. Y por eso son muy importantes los siguientes 20 capítulos. De hecho, vamos a ver un suceso muy triste en el capítulo 32. Pero de eso también estaremos hablando. Nuestro primer punto del día de hoy es: porque Dios es santo, necesitas un mediador por causa de tu pecado. Porque Dios es santo, necesitas ¿qué? Un mediador. Y podríamos añadir un mediador santo. Vamos a leer el primer versículo, los primeros 2 versículos que nos ocupan el día de hoy. Y dicen así: todo el pueblo percibía los truenos. Estoy leyendo en Nueva Biblia Las Américas. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Estamos viendo todos estos elementos que ya vieron en el capítulo 19, lo que está aconteciendo en aquel monte, un gran escenario de la gloria de Dios. No sé qué harían ustedes, hermanos, si vieran a un monte con truenos, con una nube muy densa, oscura, con un sonido de trompeta muy fuerte, con humo que está saliendo constantemente como si se estuviera quemando el monte. Creo que es natural, ¿verdad?, que temblemos, que temamos, porque no es algo normal, no es algo que veamos todos los días. Parece un escenario muy sombrío, pero vamos a ver que ahí se está manifestando la gloria de Dios, el poder de Dios. Dios se está acercando a su pueblo y Dios nos está acercando de una manera apacible. Lo está haciendo con su gloria. Aún así, hermanos, créanme que está protegiendo al pueblo. Está protegiendo al pueblo de su gloria. Porque vamos a ver que la nube en la que se presenta el Señor es una nube densa, oscura, que cubre, que vela la plenitud de la santidad de Dios. Porque si eso fuera descubierto ante el pueblo, ellos morirían. Y vamos a ver que entonces el pueblo le dice a Moisés, aterrado el pueblo, le dice: habla tú con Dios, tú dinos lo que Dios está diciendo. De hecho, en Deuteronomio 5, 22 al 33, ustedes van a ver más detalles de esta petición que hace el pueblo. Dice: tú decláranos lo que Dios va a mandar, porque no sé cómo estamos vivos si Dios nos está hablando, pero si nos habla, vamos a morir, vamos a ser quemados, vamos a ser exterminados. Y entonces viene un mediador, que es Moisés, que ya tenía ese reconocimiento entre el pueblo, y va hacia Dios. Ahora,
vemos una actitud muy diferente en Moisés y en el pueblo, ¿cierto? Moisés, ¿qué hace? Él se acerca, él está dispuesto a hablar con Dios. El pueblo no está dispuesto a presentarse ante Dios. El pueblo incluso se mantiene a la distancia. Que de hecho es una de las cosas que Dios le dijo a Moisés, que el pueblo ponga su límite, porque cualquiera que toque este monte tiene que morir apedreado. Ahora, Moisés tuvo un encuentro similar en un monte también. ¿Recuerdan? Éxodo 3. Por gracia de Dios también me tocó exponer ese pasaje. Y en Éxodo 3 vemos que la gloria Shekinah de Dios se presenta ¿en dónde? En el fuego, en medio de una zarza. Y Moisés ve algo extraño, una zarza que no se quema, que no se consume. Ahora, así es la santidad de Dios. La santidad de Dios es peligrosa para aquello que no es santificado, pero es benéfica para aquello que Dios santifica. Y eso quiero que lo tengamos en cuenta. Porque Dios le dice a Moisés, bueno, quita tu calzado y entonces sí acércate, porque esto es tierra santa, esto ya está santificado. E incluso ese terreno pues incluía ¿qué? Una zarza, y por eso la zarza no se quemaba. Dios estaba preservando esta zarza. Pero vemos que Dios le provee un medio a Moisés para acercarse, un medio de santificación. Y a partir de aquí Moisés va a ser encomendado, y ustedes vieron todo el desarrollo de cómo Moisés libera al pueblo de la nación más poderosa en aquel tiempo, de Egipto, de un faraón despiadado, y cómo los conduce incluso a través del mar, y cómo ellos estando en el desierto reciben maná, reciben codornices, el agua amarga se vuelve dulce, sale agua de una roca. Todo eso ya lo vio el pueblo. Ellos han visto sus maravillas. Ellos reconocen a Moisés como el mediador y entonces le piden, habla tú con él. Nosotros tenemos miedo. Nosotros no podemos presentarnos ante un Dios tan santo. ¿Pero qué temían ellos? Las consecuencias de la santidad. ¿Temían a Dios? No. Ahora Moisés está actuando como un mediador. ¿De qué? De la palabra de Dios. De la revelación de Dios. ¿Quién es Dios? De cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuál es su ley? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Todo eso está mediando Moisés al pueblo. Y con justa razón el pueblo teme. En el versículo 20, vamos a leerlo, dice, Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no, ¿qué dice ahí? Pequen, para que no pequen. ¿Para qué vino Dios? Para probarlos, para ver si en verdad están temiendo a Dios. Ahora ellos, es curioso lo que dice Moisés, la indicación que da. No teman, pero teman. ¿Lo notó? ¿Lo notó? Dice, no teman. ¿Para qué vino Dios? Para probarlos y para que teman. Ahora, nuestro segundo punto del sermón es porque Dios provee un mediador. Tú debes escuchar y temer correctamente delante de Dios. Aquí, el temor que está teniendo el pueblo es un miedo por las consecuencias del pecado, como dijimos. Está temiendo por lo que les puede pasar. Y muchas veces somos así.
nos acercamos al Evangelio, a la palabra de Dios, por temor, por miedo, por las consecuencias del infierno. ¿Cuántas conversiones, entre comillas, habrán sido así? Porque se nos presentó una película, una obra de teatro, alguien nos aterró con el relato del infierno y nos acercamos por miedo ¿a qué? A no irnos al infierno. Si a mí me dicen, ¿te quieres ir al infierno o al cielo? Pues obviamente que voy a decir al cielo. Pero no es el motivo correcto por el que se debe acercar el pueblo a Dios. Se deben acercar por su revelación, por quién es Él. Y aquí les voy a poner una ilustración, hermanos, porque cuando decimos amar a alguien, lo amamos ¿por qué? Y aquí podríamos pensar en un montón de nombres de personas a las que decimos amar. ¿Lo amo por conveniencia? ¿Porque me puede dar? ¿Lo amé en algún momento por atracción física, intelectual? ¿Por qué amamos a las personas? R.C. Sproul cuenta una anécdota de su salón de clases. No recuerdo los nombres de los jóvenes, pero le pregunta a una joven por qué ama a su prometido. Y estaba ahí su prometido. Y dice, bueno, porque es fuerte. Le dice a R.C. Sproul, ¿no sabes que este joven que está aquí es el capitán del equipo de básquetbol? Y dice, bueno, sí, pues él es más atlético. ¿No crees que lo podrías amar a él también? Y luego dice, bueno, tal vez sea por su inteligencia. Bueno, pues él es el primero de la clase también. Él tiene las mejores calificaciones. Considéralo, ¿no crees que podrías amarlo a él también? Y luego dice, bueno, quizás es simpático, buena onda, me cae muy bien, me llevo muy bien. Y dice R.C. Sproul, este joven es simpático y apuesto. ¿Qué motiva nuestro amor? Y entonces la joven termina desesperándose y dice, bueno, lo amo porque él es Juan. Dice R.C. Sproul, ahí está el detalle. Amamos a las personas por quién son. Y Dios espera que cuando nos acerquemos a Él, le amamos por quién es Él. No por lo que nos puede dar. No por el castigo que yace sobre nuestras cabezas. Lo amamos por quién es Él. Y por eso Dios se está acercando al pueblo. Ahora, hay un elemento muy importante del por qué Él se acerca al pueblo. Este elemento es que ellos comprueben que en verdad Dios es quien le está hablando a Moisés. Y por eso se presenta con estruendos, con relámpagos. ¿Para qué? Para que ellos vean que Él es el poderoso, que Él es quien los libró de Egipto, quien los hizo pasar por el mar. Y les digo, hermanos, ellos ya habían visto muchas cosas. Y aún así, todavía eran, ¿qué? Rebeldes, incrédulos. Y entonces Moisés les dice, no teman de esta manera, no teman por las consecuencias, más bien teman por quién es Dios. Porque Él vino a probarlos para ver su corazón, para ver dónde está puesto su corazón. Si sigue puesto en ustedes mismos. Porque si sigue puesto en ustedes mismos, ustedes van a temer las consecuencias, mas no a Dios. Y un último propósito del por qué Dios se acerca, para que no pequéis. Para que ustedes, al conocerlo a Él, cambien su manera de vivir. Hermano, usted no puede quedar indiferente ante la revelación de Dios. O la rechaza o se ajusta a ella. ¿Qué creen que fue lo que hizo Adán en el Edén? Hizo lo contrario.
Él no se ajustó a la palabra de Dios, la rechazó. ¿Y se ajustó a la palabra de quién? De la serpiente, de la criatura. Y solamente tenemos de dos: o nos ajustamos a la revelación de Dios o a la palabra de la criatura. Llámese como se llame, llámese usted mismo, llámese su compañero de trabajo, llámese su familiar, como se llame. O se ajusta a la palabra de Dios o se ajusta a cualquier otra palabra. Y por eso es necesario que estemos constantemente yendo a la Escritura para ver si lo que pensamos, lo que hablamos, lo que vivimos, se ajusta a la palabra de Dios. Lo que escuchamos, como aquellos hombres en Berea que escuchaban al mismo Pablo y aún así ellos veían si se ajustaba a la Escritura. Es necesario porque la revelación de Dios tiene implicaciones. La acepta o la rechaza. Y sepa que recibir la palabra de Dios, que ajustarse a la palabra de Dios, tiene bendiciones. Y ahora sí vamos a Deuteronomio 5, que es el paralelo de este pasaje. Deuteronomio 5, versículos 32 y 33, dice así: así que cuiden de hacer tal como el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda, ¿ya ven? Quédense en el centro, en la palabra, en lo que Dios les dijo, lo que Dios les mandó. Porque donde se desvíen a derecha e izquierda, están desobedeciendo. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Dios les está preparando todavía el camino para que ellos entren y disfruten de esa tierra donde abunda leche y miel. Pero está haciendo lo mismo con nosotros, hermanos. No sé si usted lo sabía. Él nos da la pauta por la cual transitar hacia la tierra prometida, hacia la tierra donde vamos a disfrutar de su presencia, de la abundancia de su gloria. Vamos a disfrutar una relación con Él, una relación con nuestros hermanos. Y con esto le quiero decir, hermanos, si usted no está disfrutando la relación con sus hermanos aquí, pues los va a ver allá todos los días. Así que la revelación de Dios, su palabra, tiene implicaciones para nuestra vida. Y una vez que usted conoce esta palabra, usted también tiene responsabilidad de proclamarla, de vivirla, de ajustarse a ella. Nuestro tercer punto del sermón es: porque Dios santifica, puedes tener comunión con Él. Porque Dios santifica, tú puedes relacionarte con Dios. Fíjense, ¿quién es el que se está acercando al pueblo? Dios. ¿Quién tomó la iniciativa de hacerlos un pueblo? Si nos vamos mucho tiempo atrás, Dios. ¿Quién los llevó a Egipto? Dios. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. ¿Quién les levantó un libertador? Dios. ¿Quién les está dando comida y agua en el desierto? Dios. ¿Quién les está dando la ley, la provisión para acercarse a Él? Dios. Les está dando los medios. Dios está haciendo todo y nosotros somos receptores de esa gracia. Nosotros no hacemos nada para ganarla. Y lo que hacemos lo hacemos mal. Dios es quien da y nosotros recibimos. Y entre las cosas que nos da es la santificación. Vamos a ver lo que dice Moisés ahí en el versículo 21. Bueno, más bien, sí, Moisés. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Parece simple este versículo, pero no lo es. Nos da un mensaje sumamente potente. ¿Qué hacía Moisés, el santificado? Se acercaba a Dios. ¿Qué hacía el pueblo? Se alejaba. Moisés les dijo: no teman.
Y de hecho, en el contexto, ustedes verán que ellos ya estaban santificados, que incluso ellos podían estar ahí cerca del monte para seguir percibiendo a Dios. Pero ellos aún seguían teniendo miedo. Ahora en Deuteronomio 5 vamos a ver que Dios dice, bueno, ellos hacen bien, ellos tienen una buena actitud, pero ¿quién diera que así siguiera su corazón? Cheque Deuteronomio 5 y usted va a ver que Dios dice que es una buena actitud el temer. Pero no solamente temer ocasionalmente o temer solamente una vez, sino que esta es una actitud constante. Ahora, temer, ¿por qué? Por quién es Dios, no por las consecuencias. Recuerden eso. Dice Deuteronomio 5, versículo 28. El Señor oyó la voz de las palabras de ustedes cuando me hablaron y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. ¿Cuándo? Para siempre. Que ellos siempre tuvieran esta actitud, para que les fuera bien. ¿Cuándo? Siempre. Hermanos, hay dos reacciones cuando nuestro pecado es expuesto. Nos alejamos de Dios o nos acercamos con temor santo. Porque Él, recuerden, ya nos ha provisto un mediador. Y ahora, más adelante vamos a ver a plenitud cómo es ese mediador. Porque Él ya nos ha provisto un camino para acercarnos a Él. Por lo tanto, ya no tenemos excusas para permanecer lejos. Pero si permanecemos en temor, que sea un temor santo y no un temor a las consecuencias. Punto número 4. Y este es el último punto antes de la conclusión. Porque Dios define el medio, la forma, para ser adorado dignamente, necesitamos ser conformados a su palabra para obedecer. Él ya nos dio el medio, el mediador, pero Él también nos está dando formas. Y hay gente que dice que las formas no importan. Pero vamos a ver que Dios le pone mucho detalle a las formas, porque las formas van a evidenciar algo. Ponga mucha atención, hermanos, y aquí es la parte que se le dedica más espacio. De hecho, todo lo que vieron del capítulo 20 anterior a este pasaje, ¿qué fue? Ley y la forma de la ley. Y luego vienen ¿cuántos versículos de enlace a las siguientes indicaciones? 4 versículos, 18, 19, 20 y 21. Y luego, ¿cuántos son? 22, 23, 24, 25 y 26. Dios pone atención en los detalles, en la forma. Decían los puritanos, Dios se fija más en los adverbios que en los verbos. ¿Qué quiere decir eso? Un adverbio lo que hace es modificar al verbo. No es lo mismo decir yo serví dignamente a decir yo serví indignamente. Algunos se conforman con decir yo serví. Pero hay dos formas de hacerlo. Dignamente o indignamente. Dios se fija más en los adverbios que en los verbos. ¿Cómo está nuestro corazón para hacer lo que Él nos pide? Y esto lo va a evidenciar la ley. Dice el versículo 22, y aquí nos vamos a ir un poco rápido, no quiero entrar en detalles, porque si entrarían en detalles aquí nos llevaríamos 2 horas. Versículo 22, entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, ustedes ya no tienen excusa, no harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán.
Ahora, esta indicación, este mandato, no se harán dioses ni de plata ni de oro. Primero dice la plata. ¿Por qué? Porque la plata era muy preciada en aquella región, entre aquellos pueblos, los pueblos paganos. Y recuerden, ¿este pueblo de dónde salió? De Egipto. ¿Dónde nació todo este pueblo? En Egipto. Ellos traen un trasfondo cultural de Egipto. Ellos no conocen la cultura judía. De hecho, apenas se está formando la cultura judía. Pero ellos conocen solamente de dónde salieron. Y ellos salieron de Egipto, una nación pagana, politeísta, que adoraba dioses. Y entonces dicen, ni de plata, ni tampoco de oro, aunque sea mucho más excelente. Y esto quiero que lo notemos, hermanos, porque aunque está hablando de dioses, de que no pongan otros dioses al lado de mí, porque yo soy el único Dios, esto es lo que está evidenciando Dios con este mandato en la ley, que Dios debe ser tratado como único. No me importa que traigan los mejores materiales, si mi adoración no se centra solamente en mí, dice el Señor. Ahora, ciertamente sabemos que nosotros no debemos poner otros dioses. Y ciertamente sabemos que los dioses no solamente son los figurines que ponemos ahí en un altar, sino que también pueden ser actitudes del corazón, deseos del corazón. Pueden ser propósitos egoístas. Lo sabemos. Pero quiero que notemos algo. El pueblo de Israel, en ese capítulo 32 tan trágico, va a hacer lo contrario a lo que se le está indicando aquí. ¿Qué le pidió a Aarón el pueblo de Israel? Entregó sus joyas, lo mejor, su oro, para hacer un becerro. ¿Y el becerro qué nombre tenía? Ojo, que no tenía nombre de otros dioses, tenía el nombre de Jehová. Ellos estaban supuestamente adorando a Dios, pero lo estaban haciendo de la forma en la que Dios no les había pedido. Una forma incorrecta. Y ojo, cuando subimos aquí a esta plataforma y decimos venir en nombre de Dios, decimos servir a Dios, cuando hacemos algo fuera de esta congregación, cuando en nuestro trabajo decimos representar a Dios, cuando decimos que vamos en nombre de Dios, aunque traigamos los mejores elementos, si no es conforme a la palabra de Dios, tu adoración es idolatría. Porque no estás ajustándote a lo que Dios dice. Y vamos a ver más elementos. Dice el versículo 24, harás un altar de tierra para mí. Ya ven, les está dando el material. ¿De qué debe ser el altar? De tierra. Y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Aquí solamente se mencionan dos tipos de sacrificio. ¿Por qué? Porque más adelante, en los siguientes capítulos, se va a empezar a establecer más tipos de sacrificio. ¿Por qué? Porque aquí solamente tenían la función de acercarse a Dios. Y una vez que Dios ya estuviera en medio del pueblo, entonces ahora sí venían más tipos de sacrificios. Por eso entonces, más adelante abundan los tipos de sacrificios. No es que a Dios se le haya olvidado aquí los otros sacrificios o a Moisés, no. Esto es para entrar en una relación con Dios, apenas, porque Dios no habita en medio del pueblo aún. ¿Cuál es la forma en cómo va a habitar en medio del pueblo? Por medio de este altar, por medio del tabernáculo. Dios les está proveyendo el medio. Y si tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes, ¿qué les está indicando también? Lo que deben traer. Y ojo, porque otras naciones sacrificaban otro tipo de animales.
Lo que Dios está marcando aquí es una exclusividad, una santidad. Él es único, Él merece una adoración muy distinta a la de los otros dioses, porque Él es el verdadero y los demás son falsos. Y entonces Él está marcando una distinción con esto. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Donde yo quiera poner mi trono, ahí va a estar la bendición, es lo que está diciendo Dios. Y si yo he querido relacionarme contigo, pueblo de Israel, es porque yo te quiero bendecir, no te quiero matar, no te quiero destruir. Pero para que puedas estar conmigo, tú tienes que santificarte. Tú tienes que tener al mediador. Porque también les va a proveer mediadores, ¿sabían eso? Un sistema sacerdotal. Sacerdotes que puedan presentar estos sacrificios, que puedan entrar vestidos de acuerdo a lo que Dios indica. Pero si tú no estás santificado, yo no puedo morar contigo. Cuando en el Nuevo Testamento, hermanos, y me estoy adelantando un poco, se dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? Pues, si ustedes son templo del Espíritu Santo, entonces ¿por qué andan viviendo profanamente? Porque donde Dios quiera poner su templo, ahí hay bendición, porque está su presencia. Pero para eso se necesita santidad. Y ojo, porque aquí está dando Dios el detalle. Con lo que yo les voy a bendecir es con mi presencia. ¿Les decía que iban a tener abundancia en la tierra? Sí, les decía que tenían abundancia en la tierra, que iban a prevalecer sobre sus enemigos, que iban a tener una gran descendencia. ¿Y todo eso es bueno, hermanos? Sí, es bueno, cuando lo disfrutamos y cuando reconocemos de quién viene. Pero ¿cuál era la bendición verdadera, la bendición principal? La presencia de Dios. Amamos a Dios por quien es, ¿se acuerdan? No por lo que nos da, ni por el temor a las consecuencias. Y aquí se añade otro elemento. ¿Lo pueden ver? Amamos a Dios por quien es Él. Y si usted no ama a Dios por quien es Él, debería cuestionarse por qué se acercó a Dios o por qué está aquí el día de hoy. Hermanos, sigamos con la lectura. El versículo 25 dice, si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. ¿Sabían que los altares paganos tenían bloques de piedra cortados con herramienta? Entonces, ¿qué está marcando aquí Dios con este elemento? Yo no soy igual a otros, ni me debes tratar igual a otros. Yo te digo cómo va a ser mi adoración. No, tú no pones las reglas. Tú no estás marcando cuál es la forma correcta de acercarte a mí. Yo soy quien estoy poniendo esto para que tú obedezcas. Para probaros vino Dios, para que no pequéis. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, con la adoración que se hace dentro de una congregación. Hay que ver si lo que hacemos en el orden del servicio se ajusta a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y no me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, porque ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de la ley del Antiguo Pacto y cómo esa ley se cumple en el Nuevo Pacto. Y hay principios en el Nuevo Testamento. Hay que tener cuidado porque quizás estemos actuando como aquella persona que le gusta organizar cumpleaños, celebraciones. Y dice, yo creo que a él le va a gustar su fiesta de carros, ¿no? Y le voy a hacer su fiesta de Fórmula 1. Y todo. Bueno, llega el cumpleañero y en su vida ha visto una carrera de la Fórmula 1. Es más, ni sabe quién es Sergio Pérez. Actuamos así, hermanos.
Parece chistoso, pero actuamos así con Dios. Creemos que podemos alabarle de la manera que sea, con la actitud que sea, trayendo lo que sea, haciendo lo que sea, pero Dios pide santidad y temor. Tristemente a veces le ponemos nombre de Biblia a algunas actividades y lo que menos hay es Biblia. Tristemente le ponemos el nombre de cristiano a alguna actividad y lo que menos hay es actitudes cristianas. Una experiencia de un joven que asiste a una fiesta de cristianos. Pero todos están embriagándose, tomando. Y curiosamente le dicen como a Moisés, tú ora. Tú que no estás tomando, ora. Lo triste es que a veces no es la forma, el fin último, pero sí la esencia. Y es triste porque no solamente es en lo que hacemos en la iglesia, hermanos. También es en nuestras vidas. Ayer platicaba con un hermano y decía, bueno, es que en sí yo oro y yo leo la palabra de Dios. Y eso es bueno. Pero fíjense que yo atravesé por la misma situación. Yo leía y oraba la palabra de Dios creyendo que eso era el fin último. Pero luego entendí que esos eran los resultados de una comunión con Dios. Y eran el medio de santificación por el cual Dios me podía limpiar cada vez más y más, como dice el salmista. Pero ese no era el fin, no era realizar solamente una actividad fría, sino el corazón que había detrás de esa actividad. Leamos el último versículo, hermanos. Dice, y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. ¿Qué quiere decir? No vas a poner cierto tipo de escalones, porque eso tenían también los altares paganos. Tenían graderías. Ahora, ¿cómo iban a ministrar los sacerdotes? Más adelante vamos a ver que se les dice que tienen que tener una vestidura especial de lino, una vestidura muy santa, muy limpia. Pero precisamente esa vestidura pues era como un tipo falda, y si subías, ¿qué pasaba? Se veía, ¿verdad? Se veía lo que había debajo de esa túnica. Ahora, esto es muy hermoso. No sé si a usted le gusten los hechos poéticos, pero esto es poesía pura. ¿Qué es lo que Dios ha provisto para que nosotros nos acerquemos a Él? Las vestiduras de Cristo. Y esta vestidura que es dada al sacerdote apunta a una realidad más alta, que es ser cubiertos por Cristo. ¿En qué lugar se encontraba Adán cuando pecó? ¿Y en qué condición? ¿Tenía ropa? Desnudez, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando peca, él tiene conciencia de su desnudez. Y esa conciencia muy probablemente, bueno, y con el estado caído ahora, el hombre encamina todo para mal. ¿En qué lugar estaba Adán? En el huerto, en el Edén. ¿Sabían que ese fue el primer tabernáculo? ¿El primer lugar de reunión de Dios con el hombre? Ahí tenía comunión Dios con el hombre. Y ahí se paseaba Adán con Eva. Y ellos iban a multiplicarse. Y no había vergüenza delante de Dios. Pero ahora, ¿por qué nos vestimos? Porque la desnudez
es evidencia de nuestra vergüenza en aquel día. ¿Y cómo se visten ellos? Se ponen hojas, delantales, se cosen, ¿verdad? Hay unos delantales, pero Dios dice, no, esa no es la forma en que tú te vas a cubrir. ¿Qué les da Dios? Pieles de animales. Y entonces los cubre, y Dios es el que proporciona, ¿qué? El vestido. Ahora Dios les va a decir, tú no vas a hacer las cosas como quieras. Yo te voy a proveer un vestido. Y con él te vas a presentar delante de mí. Y esto es poético, es hermoso, porque delante de Dios, el día de hoy, hermano, o nos presentamos vestidos de Cristo, o en nuestra desnudez y vergüenza, ¿como quién? Como Adán. O presentamos nuestro pecado ante Dios, o nos presentamos santos ante Dios. Ese es el punto de todo este pasaje. ¿Por qué el terror del pueblo? Porque aún estaban confiando, o la vista estaba en ellos mismos aún, y no en Dios, no en su revelación, no en los medios que Él está proveyendo. La conclusión, hermanos, porque Dios manifiesta su gracia y su santidad a un pueblo, servimos y adoramos con temor y amor santos. Fíjense que algunos dicen, ya no estamos bajo la ley, ya se acabó cumplimientos de leyes, de formas. Pero Jesús dijo, ¿qué? Yo vine a cumplir la ley. Yo no la vine a abolir, yo la vine a cumplir. Y si la ley dice esto, yo digo incluso esto, elevando el estándar del cumplimiento de la ley. Y Jesús dice, yo no quiero que su obediencia sea como, y su justicia sea como la de los fariseos, que solamente aparentan, que son hipócritas. Jesús dice, yo vengo a elevar el estándar de la ley. ¿Por qué? Porque Él no está apuntando a las formas como fin último. Sí importan las formas, ahorita vamos a ver por qué, pero no quiere Jesús una adoración fría, sino que está apuntando a lo que hay detrás de esa ley, su espíritu, el espíritu de la ley. Y porque Dios le da estos mandamientos a Israel para probarlos, para ver qué hay en su espíritu, para ver si su espíritu es de Él o no es de Él. Y la santidad es peligrosa, hermanos. La santidad era peligrosa en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de Usa, aquel que toca el arca y muere. Tenemos el caso de Nadab y Abiú, sacerdotes, hijos de Aarón. Ofrecen de manera indigna adoración y mueren. Saúl, que quiso adelantarse a presentar sacrificios cuando aún no era el momento. Y luego nuevamente Saúl, cuando hace ¿qué? No mata a aquel rey impío al que se le ordena matar, sino incluso toma ¿qué? Botín. Y nuevamente Saúl, trayendo y consultando a una bruja en lugar de al Dios Santísimo. David, ¿por qué no pudo construir el templo? Tenía manos manchadas de sangre. El mismo Israel, ¿por qué fue llevado al exilio? La santidad no es una cosa de juego. Ahora, hermano, Jesús está apuntando, y usted va a decir, bueno, ya vino Jesús, cumplió la ley, porque eso dice la Biblia, cumplió la ley y los profetas. Pero Él ahora no nos manda a ser como los fariseos, a hacer cumplimientos y justicia propia para ganar la salvación. No, Él ya nos ha salvado, porque Él ya ha cumplido la ley, porque Él fue entregado en el madero, derramó su sangre, envió su Espíritu para santificarnos, para darnos vida. Y entonces ahora nosotros podemos presentarnos a Él y cumplir la justicia de Dios, no para alcanzar su favor,
sino porque ahora tenemos un corazón distinto, porque ahora el espíritu que dictó la ley es el espíritu que vive en nosotros, un espíritu de justicia, de rectitud, de paz, de amor, de gozo, de santidad, para obedecer a nuestro Señor. Ahora cumplimos el espíritu de la ley. Y ya no cumplimos todo este ritual porque es completo en Cristo. Pero sí todo lo que engloba todas estas ordenanzas, todas estas formas, lo que había detrás. ¿Qué había detrás? Los atributos de Dios, que Dios sea considerado santo, que Dios sea considerado verdadero, que Dios sea considerado justo, que Dios sea considerado misericordioso. Todo eso se engloba en la categoría de dar gloria a Dios. Eso es dar gloria a Dios. Por lo tanto, las formas en cómo nos conducimos en la vida, en la iglesia, en nuestra familia, en lo oculto, en lo muy oculto, en lo personal, aquí, esas formas revelan cuál es nuestro espíritu. Porque para eso vino Dios y vino en forma de hombre, ya no como una nube espesa, vino ahora encarnado. ¿Para qué? Para probaros, para ver si le servías, para que no pequéis. Porque donde Él quiera poner su lugar de reunión, ahí habrá bendición. Somos reunidos en Cristo, hermanos. Jesús es el mediador de un mejor pacto. Jesús es el sacrificio. Jesús es el sacerdote. Jesús es el altar, el tabernáculo. En Él estamos reunidos como pueblo, hermanos. Eso es lo que nosotros proclamamos en la cena del Señor. Pero déjenme darle una última advertencia, hermanos. La santidad sigue siendo peligrosa. Los casos que les comenté fueron del Antiguo Testamento. Pero les recuerdo algunos casos del Nuevo Testamento. Ananías y Zafira. Su ofrenda, su adoración, ¿era qué? Una ofrenda hipócrita. ¿Y qué les pasó? Murieron. Simón el mago, que ya seguía a los apóstoles. ¿Qué era lo que había mal con Simón el mago? Su intención impía. ¿Por qué quería el Espíritu de Dios? Por intenciones egoístas. ¿Por qué quería servir junto con los apóstoles? Por intenciones egoístas, orgullo. Su vista estaba en Él y no en el Señor. Y Pedro le dice, arrepiéntete, quizás el Señor te perdone esta falta. Los falsos maestros que vemos en las iglesias del Nuevo Testamento, ¿sabían ustedes que esos falsos maestros estuvieron dentro de las congregaciones? Y salían y empezaban a regar un montón de herejías que no se ajustaban a la palabra de Dios. Y hay mandatos constantemente de vigilar esas enseñanzas. Y un último ejemplo. Tomamos la cena del Señor, hermanos. Y Pablo advierte en 1 Corintios del 11, 27 al 34, que no hay que tomar indignamente la cena del Señor. No es solamente la forma, porque la forma va a evidenciar lo que pensamos de Dios, sino que hay en ese corazón que está tomando la cena del Señor. Hay que tener mucho cuidado porque algunos están enfermos y algunos duermen. El Señor se los llevó. Por lo tanto, hermanos, somos un pueblo santo. Vayamos a Hebreos 12. Con esto terminamos con Hebreos 12 y con 1 de Pedro 1. Así que váyalos buscando, hermanos. Y ese va a ser el cierre, hermanos. Hebreos 12. Voy a leer primero del 18 al 24. Dice así la palabra del Señor, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. ¿Qué está haciendo el autor? Está recordando ese momento que
del pasaje que vimos hoy. Ni se han acercado a sonido de trompeta ni a ruido de palabras. Tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Ya no querían escuchar palabras de Dios, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. ¿En quién? En Cristo. Y a miriadas de ángeles, dice el Señor, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ustedes no están solamente ante un monte como el pueblo de Israel, están ante el mismo Dios, Jesús. Y no solamente es Dios, es el mediador. Y no es como Moisés, este mediador es perfecto. Últimos versículos 25, 28 y 29. Vamos a leer solamente 25, 28 y 29, porque aquí viene la exhortación. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Si os reciben esta amonestación, dice el autor de Hebreos, no lo rechacen, porque después el que habla en el cielo es mucho más grande y a él no van a escapar. 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Es un fuego consumidor. 1 Pedro 1, 15 al 17 dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ¿qué? Sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué aspectos de la vida? En toda. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Cuál es nuestra peregrinación? El pueblo de Israel peregrinaba hacia la tierra prometida. Nosotros estamos peregrinando y andando hacia el cumplimiento perfecto de la tierra prometida. Terminamos, hermanos. Que el temor del Señor y su santidad sean parte de nuestras vidas. Terminamos.